Definime qué es la inteligencia, qué es inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El saber responder en cada situación de la manera más adecuada. ¿Eso es ser inteligente o eso es ser pragmático, práctico? Por ejemplo, para mí inteligente es una persona que es capaz de aprender rápidamente. Una cosa es culto, una cosa es cultura. Sí, eso es conocimiento. La cultura no es inteligencia. No, es conocimiento. La inteligencia es, para mí, por eso te dije, es la capacidad de respuesta de la forma más adecuada. Eso es ser inteligente. Pues, de acuerdo a la situación. Vos ahí me estás planteando que una persona que, por ejemplo, hizo una carrera de ingeniería y es ingeniero espacial y diseña cohetes, esa persona es una persona muy inteligente que pocas veces de repente tuvo la necesidad de tomar una decisión relevante en su vida. Solamente la vida lo condujo a aprender continuamente algo. Y eso es una persona inteligente. ¿O no? Es una persona que domina un tema, no quiere decir que sea inteligente. Una cosa es dominar un tema y dominarlo muy en profundidad. O sea, la podés llamar inteligencia, sí, bueno, fenómeno. Pero una persona inteligente no tiene por qué dominar un campo exclusivo. Para mí es la capacidad de adaptación a las distintas situaciones que te presentan en medio. Vos llamás inteligente a un individuo que es un superdotado de una determinada cosa, porque ha estudiado en profundidad ese tema. Bueno, podemos llamarlo inteligente o podemos llamarlo super especialista en un determinado tema. Un artista como por lo que puede ser un pintor, un cantautor, puede tener la misma inteligencia que una persona que domina a la perfección un rubro, un campo de la medicina, por ejemplo. Sí, puede ser mucho más inteligente. ¿Y por qué el artista no es un oncólogo premio Nobel? Si puede ser más inteligente. Porque estás hablando de cosas totalmente distintas. Uno es un súper especialista en una determinada cosa, que a lo mejor se destaca en ese rubro. Pero lo sacás de ese rubro y es absolutamente nulo. Otro, en cambio, tiene mucho más capacidad de adaptación a distintas situaciones. Por eso te digo que el término inteligencia es muy vago, dependiendo de cómo lo quieras aplicar. Si vos lo querés aplicar como la capacidad de superespecialización en un determinado tema, bueno, es una manera de expresarlo. Pero si yo lo quiero como respuesta adaptativa a las distintas situaciones de complejidad que le ofrece el diario vivir, ¿tá? El diario vivir. Es otra cosa. La cintura con que se adapta a las distintas situaciones. Eso es para mí inteligente. El tipo MacGyver, ¿te acordás de MacGyver? Sí. Que con 4 cositas hacía Sí. Con un clip de pelo, con un billete y con un pedazo de vidrio te hacía una pila. Exacto. Para mí eso es el ejemplo de la inteligencia. Bueno, pero pará. Porque vos me estás linkeando
inteligencia entonces me lo estás linkeando muy fuerte con la capacidad de adaptabilidad de una persona, con la supervivencia, la sobrevivencia. Todos somos supervivientes Ahí en va. este mundo. Algunos con más capacidad de adaptación que otros. Unos con más cinturas que otros. Pero por eso te digo que el término inteligencia es muy ambiguo, porque dependiendo de cómo vos considerás qué es lo que querés considerar, va a ser un individuo más o menos inteligente. Si yo hablo de la prueba PISA, Sí, ¿no? Para medir el rendimiento escolar, sí, voy a definir que el determinado X porcentaje es más inteligente que el otro porque la prueba PISA mostró que había un nivel de aprendizaje mayor en un grupo que en el otro. sí, porque los parámetros los pusiste vos. Exacto, entonces todo es relativo. El término de inteligencia es absolutamente relativo y dependiendo el campo que vos lo quieras aplicar. Bueno, pero vos lo aplicás, o sea, se aplica en base a lo que quiere una persona. O sea, que es también un término subjetivo. Y bueno, pero yo fui mucho más general. Para mí, individuo es más inteligente si tiene mayor capacidad de adaptación y de respuesta a las distintas variables que le ofrece ese medio. Cuando a vos una persona te dice qué inteligente que es, vos interpretás esto que me estás diciendo, interpretás que esa persona te está diciendo, mirá qué capacidad de adaptación tiene. Pero vos... No, porque cada uno va a enfocar el concepto de inteligencia de acuerdo a sus propios valores. Claro, vos... O sea, si yo le doy valor al aspecto monetario, Sí. un individuo que tiene un éxito enorme desde el punto de vista económico es súper inteligente. Exacto. Y no es así. Una persona puede ser descollante en una determinada área, ¿ya? Y ser un analfabeto total en otra. Entonces, yo por ejemplo, el otro día pasaron uno de los mejores concertistas de piano de Japón, es un síndrome de Down. Sí. ¿Ya? Y ese muchacho domina el piano de una manera excepcional. ¿Ya? Es como un superdotado a nivel del piano. Eso es inteligencia. Bueno, eso, desde el punto de vista del arte, es una manifestación de inteligencia. Desde el punto de vista del arte. No lo podemos generalizar. Por eso te digo que el concepto depende de cómo vos estás mirando y qué es lo que querés valorar. Si vos lo que querés valorar es la capacidad del individuo desde el punto de vista de memoria, por ejemplo, ¿no? O trastornos cognitivos, yo diría que un individuo es más inteligente que el otro porque se aprendió la guía de memoria. ¿Está? Sí. Y no le sirve para nada. ¿Está? Y no le sirve absolutamente para nada. ¿De qué le sirve saberse la guía de memoria? Bueno, no le sirve saberse la guía de memoria, pero le sirve tener la capacidad de memorizar fotográficamente, por ejemplo, y puede memorizar fotográficamente detalles muy chiquititos que una persona promedio no podría, y de esa manera puede lograr cosas que la gente promedio no logra. Eso para mí, si yo te planteo eso, la gente que puede lograr cosas que otra gente no logra,
¿Te parece una posible definición de inteligencia? Hay gente súper dotada, de acuerdo a los índices Sí, que medimos nosotros, la capacidad del individuo, sí, ¿tá? Que no por eso han descollado en sus actividades y han tenido un cociente recontra superior al promedio. Quiere decir que el éxito en la vida no depende solo de la capacidad intelectual del individuo, depende de una cantidad de variables. O sea, dentro de las cuales incluso está el propio azar. Hay dos individuos, le das el mismo elemento para vender, lo pones uno frente al otro, ¿no? En una misma calle. A lo mejor uno vende el 100% de las cosas y el otro no vende una. ¿Tá? sí. Los preparaste igual, le diste los mismos materiales, lo instruiste de la misma manera, ¿no? Pero evidentemente que hay un factor de empatía que nace en cada individuo. Cada individuo tiene sus características que lo hacen diferencial y tener resultados totalmente distintos con absolutamente los mismos materiales. Una variable hubo que cambió. Algo inclinó la balanza. Siempre hay una variable más mínima, a veces casi imperceptible, pero también ahí está la inteligencia, el percibir lo imperceptible. Justamente lo que digo, el lograr hacer cosas que los demás no logran. Siempre hay una variable mínima que hace que la balanza pueda estar de tu lado o del otro. El que la percibe es el que logra hacer lo que el otro no logró. Eso es para mí esa es la inteligencia. No necesariamente tiene que estar vinculado a lo comercial, a lo mercantil, a lo económico. Puede estar vinculado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, el chico este que me decís que es Down y que toca como los dioses, bueno, puede lograr hacer cosas que la gente promedio, no logra. Los autistas, ¿no? Sí, sí. El hecho de que el individuo pueda concentrarse en determinadas cosas y no en todo, Sí. ¿no? Hace que a lo mejor se han superdotado en esa línea. Claro. Sí, una especie de cosa similar a el ciego que no tiene la vista y por eso se le desarrollan otros sentidos. Exacto. Por eso te digo que el término de inteligencia Esa adaptabilidad varía también. de acuerdo, exacto, de acuerdo a lo que yo quiero valorar o no. O sea, el individuo va a ser más o menos inteligente según lo que yo perseguía, cuál era la meta que se había fijado previamente. Entonces el individuo que resuelve el problema de la manera más fácil y llega a la solución más fácilmente es más inteligente, de acuerdo a los promedios. ¿Es innata, uno nace con esa capacidad de adaptabilidad, de inteligencia? ¿Es la inteligencia que te tocó al nacer o vos podés hacerla más grande? O sea, podés potenciarla. No, yo creo que hay una cantidad de factores que entran en juego. Porque, por ejemplo, la desnutrición intrauterina Sí. juega en contra, ¿tá? Y hace que el niño recién nacido neonato tenga una capacidad totalmente distinta
y tenga un enlentecimiento en el aprendizaje, tanto para caminar, para hablar, para controlar esfínteres, etcétera. O sea, hay una cantidad de variables que no son solo genéticas, sino que son genéticas, son nutricionales, son intrauterinas. ¿Cómo estás midiendo vos esto? O sea, vos me estás diciendo que los niños que de repente tienen un problema prenatal o vienen con ya un tema de desnutrición, etcétera, se sabe que tienen estos problemas de aprendizaje, pero vos ahí me estás linkeando el aprendizaje con la capacidad de inteligencia. Te pregunto por esto. Ese niño que tiene este problema que vos me describís, de repente uno puede medir que le cuesta más aprender a caminar, aprender a hablar, etc. ¿Ese niño puede un día ser un premio Nobel? Como poder puede. ¿De qué depende? ¿Él puede aprender en el transcurso de su vida a ser más inteligente de lo que es cuando apenas nace? ¿Con lo que vino? ¿Puede mejorarlo o no? ¿O es imposible? O sea, ¿está condenado el chico que nace con este problema que vos me describís, con desnutrición, etcétera? ¿Está condenado? ¿Nunca va a poder ser inteligente? Estadísticamente, sí, la mayoría lamentablemente queda con un retraso. Mango estaba loco. ¿Está? Sí. Desde el punto de vista de la inteligencia, podés decir que era inteligente cuando murió prácticamente en la miseria. Pero tenía el don de la pintura, y bueno, tenía el don de la pintura. O sea, ¿era inteligente o no era inteligente? El hecho de que ahora un cuadro de Van Gogh cueste millones de dólares, ¿realmente refleja que él era un ser inteligente pintando? Era hábil. Era hábil, exacto. Era hábil. Pero de ahí a que vos seas más inteligente o menos inteligente, o que seas famoso o dejes de ser famoso, es otro cantar. Porque, por ejemplo, Picasso y Salvador Dalí se autoconstruyeron, sobre todo Salvador Dalí, se autoconstruyeron una imagen con sus bigotes engominados, en puntiagudo, o sea, pero hay que reconocer que supieron transmitir una cantidad de efectos a nivel de la pintura que fueron únicos. Bueno, esos fueron inteligentes. Para mí, descollaron, o sea, descollaron en cosas absolutamente que ellos aprendieron a dominar. Supieron canalizar una cantidad de situaciones que a veces no eran compartidas, porque, por ejemplo, los grandes movimientos de la pintura, por ejemplo, se están dados porque alguien innovó algo. O sea, le dio la perspectiva, hizo los claroscuros, fumó los elementos que estaban a la distancia para poder darle mayor contraste. Si vos te pones a pensar en los grandes pintores, Leonardo da Vinci y todo, fueron magistrales porque le dieron un toque distinto. Mientras que hasta ese momento todo se reflejaba en un primer plano, vamos a decir, ¿no? Ellos dieron la idea de la profundidad, le dieron la idea de la perspectiva, dieron la idea de otra dimensión. ¿Me explico? Antes un cuadro era como todo en un primer plano.
No había profundidad, no había sombra, no había claroscuro. Renacimiento. Exacto. Entonces viene entre y le da una tercera dimensión, ¿no? ¿Qué hace? Es fumado lo que está lejos, como que se ve nublado, menos definido. Que nosotros no, nosotros lo pintaba y era toda una definición exacta, perfecta, todo como si estuviera en un primer plano. Y él le dio la sensación de profundidad, ¿tá? Y entonces revolucionó el arte de la pintura. Entonces, por ejemplo, la Virgen entre las rocas es una pintura única que hizo, ¿no? Que está la Virgen en una gruta y se ve allá a lo lejos, se ve todo como fumado, como medio nublado, medio a la distancia, algo que vos interpretás, que pueden ser una montaña, que pueden ser nubes, ¿me explico? Sí. Te da mucho más riqueza a la imaginación. Entonces, el tipo era más inteligente o menos inteligente que los otros pintores contemporáneos de él. Yo puedo ser más o menos inteligente que otro de acuerdo a los valores que vos quieras medir. ¿Picasso no era el del Guernica? Sí, supo revolucionar la pintura, ¿tá? Encarándola de una manera totalmente distinta. O sea, todas esas figuras antropomórficas que no tienen nada que ver con la realidad. En un momento muy especial, que eran los prodromos de la Segunda Guerra Mundial, ojo, en donde los alemanes habían destruido toda la ciudad con un bombardeo. Y entonces el Guernica viene a hacer una representación, pero no imagenológica real, porque eso era intransferible, imposible. Entonces está llena de simbolismos. Esos símbolos los interpretás cada uno como lo quiere interpretar, pero si vos mirás el Guernica es sumamente complejo. Está traduciendo algo, la complejidad de la destrucción de un pueblo entero, ¿no? Por un acto de barbarie total, donde Franco, ¿no?, se había aliado con Hitler y Hitler estaba probando a la Lafayette. O sea, probando A la Fuerza Aérea, a la Fuerza Aérea Alemana. Claro, exacto. Entonces, inclinó la balanza a favor de Franco, y Franco, ¿qué hizo? Se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial. Pero fue dantesco. O sea, la Guerra Civil Española fue dantesca. Lo que pasa es que la sociedad moderna ha identificado valores que no son reales. Un individuo puede ser un genio, pero un genio con mayúscula, y vos lo mirás, parece un mago. Pero, Yo te digo, a lo mejor un tipo que vive en el medio de una montaña tiene habilidades innatas de supervivencia que no la tiene ningún individuo que vos puedas injertar en esa zona.
Porque el tipo domina una cantidad de cosas que lo hacen más inteligente, entre comillas, al otro que podrá haber leído, estudiado en Oxford, en donde sea, supervivencia, fue a las academias militares, etcétera, 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 pero resulta que el otro tiene la práctica, la aprendió por necesidad. El otro es un teórico, el otro es un práctico. Entonces hay una diferencia. Vos decís, es más inteligente porque está más instruido, porque fue a una academia, porque se leyó todos los libros habidos y por haber de supervivencia, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que el otro, ¿no? Sin llegar ni haber leído ni la millonésima parte, tiene mejor capacidad de adaptación a una serie de variables que el otro individuo, a pesar de tu instrucción, no puede dominar. Por eso te digo que no podemos confundir el aspecto teórico del aspecto práctico. El aspecto práctico es el resolutivo, el que mandan a un satélite en la NASA es porque ha demostrado la capacidad de adaptación a las variables. Es un tipo que instantáneamente tiene que dar una respuesta. Sí. Y esa respuesta tiene que ser la más exacta posible. Entonces, por eso te digo que es el más inteligente. Es para mí la capacidad de adaptación a la variable. No es el más instruido, el que haya más leído o el que se haya tragado las enciclopedias enteras. No. Para mí es el que tiene más capacidad de respuesta, el que con pocos elementos puede tener mejores resultados. Acá, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia. Si uno se va a poner a analizar el armamento, etcétera, 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 la formación militar, etcétera, ya la guerra no podría haber ni empezado, porque estábamos hablando de una potencia nuclear contra una potencia que había desarmado todos sus equipos, porque cuando Ucrania formó parte de la URSS, le obligaron a entregar todos sus materiales nucleares, porque tenía bomba, tenía capacidad nuclear Ucrania. Y la prueba está que tiene usinas nucleares. Quiere decir que por un lado hay una superioridad numérica, pero por el otro lado hay una capacidad de supervivencia que lleva a que si vos le das los medios, mantienen en jaque al otro. La capacidad de acceder a la información que hoy tenemos a través de un celular, de una pantalla, la capacidad esa de acceder a la información rápido, en contraposición con la necesidad, en otro momento de la historia humana, de la especie, de tener que conocer el entorno. Por ejemplo, el cazador-recolector que hace 5.000 años iba caminando por acá, teniendo que defenderse o estar atento de que no se lo coma, ¿entendés? O tener que saber qué cosa puede comer y qué cosa no puede comer, porque con esta es tóxica y esta no es tóxica.
o ¿no? O sea, cómo alimentarse, de qué alimentar, el conocimiento que tenía que tener del entorno, de leer el cielo, si sabe que viene una tormenta eléctrica, todo lo que hoy, digamos, hace un celular por nosotros. ¿Nos hace ser más estúpidos? Hemos perdido capacidad, hemos perdido muchísima capacidad. O sea, el hecho de haber perdido observación. Si vos mirás, el 80% ahora del tiempo lo dedicás de forma como un autómata a ver una película o a ver una serial, pero que generalmente no contribuye a que vos tengas más elementos para razonar o elaborar un pensamiento. O sea, es información pasiva, no es una información activa, procesada, integrada, que puedas utilizar de una manera racional. Vos estás perdiendo el tiempo, no lo estás capitalizando. Es distinto a aquel que se dedica a pintar o a ejercer, a practicar música, por ejemplo, o a ser creativo. Una cosa es tocar el piano o leer una partitura del piano, ¿no? Sí. Y otra cosa es crear una partitura. El genio de Beethoven llevaba a que ni él no escuchaba lo que estaba armando, se lo imaginaba, porque era sordo. Entonces, mirá cuál es la diferencia. Él se imaginaba cómo escuchaban los demás lo que él se imaginaba en su cerebro. ¿Está? Y así hacía una sinfonía. Eso es único, es notable. Cuando pintaron la Capilla Sistina, ¿cómo podía el individuo, pintando a 1 metro de distancia en un andamio, cómo se iba a ver eso a 200 metros? Ahí flashó. El Miguel Ángelo. Eso es innato, ¿ves? Eso es innato. O sea, la capacidad que tenían los individuos de proyectar una cosa, una idea. En cambio ahora, vos ves cómo se masifica las cosas y cómo a través de un celular o a través de la televisión, cada vez la gente tiene menos diálogo, la gente tiene menos capacidad de razonar, la gente se ha embrutecido porque no sabe ni hablar ni escribir. Si vos nacieras de vuelta y tenés la posibilidad de elegir entre tener inteligencia o tener salud, ¿cuál elegís de las dos? Solamente podés elegir una. Las dos cosas entrabadas. Vas a tener inteligencia, vas a tener todo lo que hablamos, pero no vas a tener salud. O vas a tener mucha salud y vas a ser una persona totalmente carente de inteligencia para toda situación de la vida. ¿Cuál elegís? Mirá, lamentablemente
lamentablemente tener salud y no valorar la vida, no creo que sea parte de la salud. O sea, el hecho de tener salud, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo puedo valorar y apreciar los dones de la vida. Vamos a suponer, que falleció, que descubrió el agujero negro, ¿no? Tenía esclerosis múltiple, estaba en una silla de ruedas, lo único que lo podía mover eran los deditos y sus ojitos, y a pesar de eso daba clase. El Stephen Hopkins, un claro ejemplo de mucha inteligencia y carente totalmente de salud. Cero salud. Vamos al mismo punto que hablábamos hoy. Inteligente es el que mejor se adapta a las variables y obtiene los mejores resultados. Sabe utilizar las dificultades del momento en beneficio personal. Quiere decir que hay un factor que mientras está condicionado a tu forma de ser, de pensar, a tu educación y a las metas que te has propuesto. Ayer, por ejemplo, vi todo, te decía la serial esa sobre Cousteau. Sí. La señora metió todas sus joyas, todas las joyas de la familia, la residencia, todo lo que había heredado para comprar el Calypso, que era un barco no nuevo, vamos a entenderlo. Lo tuvieron que modernizar, actualizar. Entonces decía la señora de Jean Cousteau, este es mi hogar. Se había aferrado a ese barco con uñas y dientes, hasta tal punto que cuando lo quisieron vender, ella no lo permitió. ¿Por qué? Porque había volcado toda su fortuna que había heredado de sus padres, ¿ah?, para concretar la idea del Calypso. Y eso lo llevó a investigar y estudiar los fondos marinos y todo lo que vos ya sabés. ¿Qué quiere decir? Pero eso le costó sangre, sudor y lágrimas a la mujer. Nunca más salió del barco. Era su casa. Ella renunció a una cantidad de cosas por eso. Casi se pierde su familia. Y ojo, tuvieron cantidad de veces que estuvieron casi fundidos. ¿Vos conocés el barrio Reus del Uruguay? Sí, la comercial. Reus. Sí. Es un tipo que se murió a los 33 años. 33 años. Se fundió, hizo su fortuna 3 veces en 33 años. ¿Ah? Sí. Hasta tal punto que yo vivía el 25 de mayo y Pérez Castellano, y nunca me había enterado que el lugar donde era el Ministerio de la Defensa Nacional, ¿tá?, Sí. lo había hecho Reus para hotel, para cuando venía el vapor de la carrera de la Argentina, y había puesto una piscina de agua de la bahía que calentaba leña y tenía un teatro en ese edificio que era después que fue el
Ministerio de Defensa Nacional donde trabajaba tu madre. Era un capo. Quiere decir, 3 veces en 33 años se fundió y rehizo su fortuna. Hizo el barrio Ruedas del Norte, el barrio Ruedas del Sur, hizo un hotel. O sea, se había imaginado la gente, igual que Piria. ¿Vos te imaginás Piria? Sí, Piria es increíble. La costa azul la trajo a Piriápolis, la costa azul de Francia. Sí, Se eso. hizo un hotel, se hizo un tranvía, un castillo, yo qué sé qué. Hizo 40.000 cosas. ¿Está? ¿Entendés? Eran genios. La casa que hizo en Piria, frente a la Plaza Varela, ¿tá? Tiene una igual hecha del lado argentino, porque iba a ser la cabecera del puente que iba a unir la Argentina con Uruguay. Estaba pensando un puente hace 100 años el loco. Sí. Y ya había hecho construir la casa, que es igual a la que existe frente a la Plaza Varela, que es una mansión. O sea, es que eran seres inteligentes. Piri al menos se supone que era alquimista. Capaz que algo hay ahí también. Hay una fábula de que uno quería transformar todo lo que tocaba en oro. Sí. ¿Sabes lo que pasó? Se murió de hambre porque todo lo que tocaba se transformaba en oro. Esa. Hermosa. Dice que había 2 mujeres que quieren pasarse una noche de juerga. Entonces le plantean a los esposos que se van a ir de joda. Y entonces se van de joda. A la vuelta le van a hacer pichí, ¿no? Y no encuentran dónde hacerlo. Y entonces agarran y se meten en un cementerio. Y entonces se baja la bombacha, se pone a hacer pichita. Y de repente se dan cuenta que se había hecho pichí, se había mojado porque estaban mamadas. Sí. Y entonces empiezan las anécdotas al otro día de los 2 amigos. Pero vos viste en qué estado vinieron estas mujeres. No puedo creerlo. Es impresionante. Mi mujer perdió hasta la bombacha. No puedo creerlo. Sí, mira, dice, pero fue la mía. ¿Por qué decís eso? Dice, imagínate que vino con una cinta que decía, todos los compañeros de la oficina agradecidos. Qué macabro, vos. Ese es bien chiste para contar en un velorio. La inteligencia. Por ejemplo,